Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, quizá en algunos otros países. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando el día de hoy en este diálogo de mujeres transgresoras que, como les decíamos en algún momento, surge con la idea de visibilizar la labor de defensoras de los derechos humanos, defensoras que inspiran y defensoras que tienen trabajo no solamente en México, sino en diversas partes del mundo. El día de hoy agradezco la presencia de Marta Fernanda Sánchez Soler, una defensora a quien admiro profundamente. También tengo pues el honor de compartir el día de hoy estos minutos con ella. Ya hace mucho tiempo, Marta, que no nos vemos, creo que unos 6 años más o menos. La última vez recuerdo fue en la caravana con las madres del 2014, cuando se unieron con las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en el Centro PRO. Pero bueno, a pesar de no vernos, como lo platicábamos antes de entrar al aire, pues hay un profundo cariño y también pues un seguimiento mutuo a través de las redes sociales que nos permiten pues hacerlo. Muchas gracias por estar con nosotras, Marta. Muchísimas gracias por invitarme, Atsiri. Estoy muy contenta de poder conversar contigo. Sí es cierto, hace muchísimo que no nos vemos, pero pues el trabajo nos mantiene en comunicación. Así que no, el territorio de México es grandísimo, el trabajo es muy extenso, no hay tiempo para hacer todo lo que quisiera uno poder hacer, pero pues lo hacemos lo mejor posible y estamos en contacto a través de las redes. Sí, muchas gracias, Marta. Pues lo que decíamos justamente es que pues esta pandemia nos ha dado la oportunidad de estar en contacto, aunque sea de manera virtual, con las personas que pues que queremos, pero también con las personas que admiramos y que queremos saber de alguna manera cómo se encuentran y por otra parte también conocer cómo esta pandemia, cómo lo que estamos viviendo a nivel global pues ha transformado su labor, ¿no? Y nos ha enfrentado a nuevos retos. Entonces, si les parece, vamos a ir comenzando con la semblanza de la defensora que nos acompaña el día de hoy y posteriormente vamos a entrar ya con la entrevista, con estas preguntas que nos van a hacer conocer parte de su labor y también parte de lo que está viviendo actualmente. Y al final del diálogo, pues vamos a tener algunas preguntas, comentarios de parte del público que nos está escuchando, que nos está viendo, para poder pasárselas también a Marta. Y bueno, comentarles que Marta Sánchez Soler, Marta Fernanda Sánchez Soler, nació en Francia en 1941, es socióloga y activista mexicana ya, es presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, movimiento iniciado en el año 2006 que tiene como objetivo acompañar a madres de diversos países de Mesoamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador principalmente, a encontrar a sus hijas y sus hijos desaparecidos. Ya nos platicará Marta, pero bueno, ellos realizan esta caravana anualmente y recorren pues prácticamente la ruta que sus hijos y sus hijas pudieron haber seguido para llegar hacia los Estados Unidos, pero que lamentablemente pues se encuentran desaparecidos. Hay historias de éxito de madres que han encontrado efectivamente a sus hijos, a sus hijas muy conmovedoras que pues que hacen el sentido de alguna manera o parte del sentido de la labor con la que pues Marta contribuye a la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y bueno, decirles también que Marta desarrolló materiales educativos regionales en Baja California para mejorar la calidad de educación entregada a los estudiantes migrantes, ha ayudado a la mejora de la educación de poblaciones consideradas geográficamente dispersas y marginadas en el estado de Baja California. En 2016 fue una de las 9 latinoamericanas inspiradoras e influyentes en la lista de las 100 mujeres del 2016 de la BBC de Londres. Y bueno, sabemos que tu historia, Marta, está ligada prácticamente desde que naciste a la migración y a la defensa de los derechos humanos. ¿Pudieras contarnos tus orígenes, los orígenes de tu familia?
y pues también compartirnos cómo fue ese salto de Francia hacia México. Sí, claro que sí, mira, mis padres fueron refugiados españoles en Francia, son de los que cruzaron caminando los Pirineos, refugiarse en Francia cuando perdimos la guerra civil en España. Mi padre era un militante de la República y mi madre también. Mi padre estaba en el ejército y mi madre también porque era enfermera. Entonces también estuvo en el ejército republicano como prestando servicios de sanidad. Cruzaron los Pirineos a pie y se encontraron en campos de concentración. Eventualmente se reencontraron porque se habían conocido en España y empezaron una vida juntos y pues ahí nací yo. Es por eso que nací en Francia. Cuando terminó la guerra civil y todos los españoles que estaban en Francia se vinieron a España, se vinieron a México, mis padres decidieron no venir, porque esperaban que cayera Franco y poder regresar a España. Esa era la. Entonces ellos pensaron que se podían quedar en Francia como refugiados en Francia para aprovechar la cercanía y poder regresar a España en un momento en que Franco cayera. Bueno, obviamente Franco nunca cayó, y mis padres, a mi padre le avisaron cuando Hitler invade Francia, y ya lo habían detectado, mi padre estaba en las listas negras que intercambiaron Franco y Hitler. Entonces ahí empezó la huida de mi padre, le avisaron los masones, él era masón, que ya lo habían detectado y entonces mi padre empezó a caminar a los puertos franceses para ver si se podía trepar en algún barco. Digo, ya había pasado el éxodo español, pero estaba en su apogeo el éxodo judío de franceses a México también. Entonces, finalmente, mi padre salió en el barco San Tomás, un barco portugués, en el 42, y llegó a México en esa fecha, en el 42, ¿saben? En el verano del 42 llega mi padre a México. Yo tenía pues, un año, y mi madre trató de quedarse en Francia, pero se puso muy fea la situación para los españoles en Francia. Los franceses los trataron bastante mal. Finalmente mi madre, que no estaba en listas negras, decidió regresar a España con su familia a ver qué podía hacer desde España. Nos fuimos a España, así que yo ya voy en el segundo país. Y vivimos primero con su familia, pero luego nos fuimos a vivir con la familia de mi padre. Estaba el abuelo intentando juntar a la familia que se había destrozado con la guerra y tenía a todos los nietos, casi no había hombres, todos habían muerto en la guerra. Y entonces vivimos en un pueblo tranquilo de la Sierra de León, y ahí estábamos viviendo mi madre y yo. Claro que mi madre, pues, la intención era venir a México a reunirse con mi padre. Entonces, finalmente, como no podía conseguir documentos, mi madre se vino con un pasaporte falso, no falso, pero no de ella, un pasaporte de una cuñada, y así llegó a México. Yo no pude venir porque en ese pasaporte no había niños, así que yo me quedé en la casa de los abuelos. Me quedo 2 años más, esto ya tengo como 8 años, me quedo 2 años más ahí sola, bueno, con la familia, pero sin mi madre, hasta que me consiguen un pasaporte y me suben a un avión. Entonces eso tardó 2 años, yo llego 2 años después que mi madre, a conocer a mi padre que no lo conocía. Ya llego a México, tercer país. Así que ya se empieza a reunir la familia. Cuando yo llegué a México estaba por nacer mi primer hermano. Bueno, había nacido uno en Francia que murió antes que yo. Nació muy mal en los campos de concentración y no logró sobrevivir. Este fue mi primer hermano en México, el primer mexicano nacido en México.
eh, al cual le llevaba yo 10 años, obviamente. O sea, yo era ya como la tía, ya el tener hermanitos y hermanitas no me fue dado. O sea, mi relación con mis hermanos, al que sigue, que de mí le llevo 10 años, el más chiquito le llevo 15, entonces era más como una tía que como una hermana. Tuvimos 2 hermanos y 2 hermanas, y yo. Entonces éramos 5, y uno de mis hermanos hace poco murió, ya murió, el que seguía de mí. Los demás estamos muy bien en México, ellos son nacidos en México. Podría contar la tragedia de los papeles, porque es algo muy peculiar que me sucedió a mí. Adelante, Marta. ¿Perdón? Ay, Adelante. gracias. Mira, pues yo llego a México con pasaporte español, pero no ingreso legalmente a México. Como no ingresó legalmente mi mamá tampoco, porque mi mamá porque no tenía pasaporte de ella, entonces estaba en México, pero no podía probar cuándo había entrado a México. Yo entro a México también sin poderlo probar yo y sin poderlo probar mi madre. El único que estaba documentado ya era mi padre, que se unió, era muy cercano al grupo del general Cárdenas, que aunque ya no era presidente cuando mi padre llegó, de todas maneras lo seguía ayudando, y mi padre tenía ya la nacionalidad mexicana. Entonces mi padre sí estaba documentado, pero yo no. Entonces vivimos un año en la Ciudad de México y luego nos fuimos a Baja California, donde a mi padre le ofrecieron trabajo, y se fue para allá y nos llevó a nosotros. Yo viví en la frontera, en Mexicali, toda mi vida, y me crié. O sea, mi vida prácticamente empieza en Mexicali, ya con 10 años de retraso. Entonces, eh, no tenía documentos. Todo el mundo Mexicali es frontera con Estados Unidos, con Caléxico. Y con Caléxico había una relación de casi de amigos, familia, y todo. No había los problemas que hay ahora en la frontera. Podías casi cruzar sin pasaporte porque todo el mundo se conocía. Y pero yo no podía cruzar porque yo no tenía documentos. Entonces, ahí viví hasta eh, a los 18 años. eh, Me consiguieron, después de mil tragedias, me consiguieron documentos, con muchísimo trabajo. Y entonces ya fui documentada a los 18 años. Después de vivir indocumentada, de no poderme mover, de no poder viajar, de no poder hacer nada, y con trabajos, y porque eran otras épocas, pude ir a la escuela, no tenía nada que comprobara ni siquiera quién era yo. Entonces, después de todo ese tiempo de vivir indocumentada, yo siempre he dicho que México me mentó la madre, porque me da la nacionalidad mexicana la fecha que se la dio a mi padre. Entonces yo soy mexicana prácticamente antes de llegar a México. Después de vivir 18 años indocumentada en México, resulta que yo soy mexicana desde el 48. Así que es la tragedia de los papeles es una tragedia importante. En este lapso que mi padre trataba de conseguirme documentos, eh, una vez me llega muy contento y me dice, a ver, vamos a ir a migración, porque me acaba de llegar tu acta de nacimiento y naciste en Pachuca Hidalgo. Entonces habían conseguido un acta de nacimiento de Pachuca Hidalgo y ya me iban a conseguir pasaporte. Vamos a migración, y cuando llegamos había un expediente, una bola de expediente altísimo, que era la historia de mi padre, que la tenían más allí, que la sabían más los gringos que nosotros. Por supuesto que ya que le contó mi padre toda la historia de que yo había nacido en Pachuca y que querían que me documentaran, le pregunta el de la migra, ¿y qué pasó con lo que nació en Francia?
¿Y dónde está? No, pues que murió, le dice mi padre, y dice, pero tiene la misma fecha de nacimiento. Total que, pues obviamente que el de la migra no se lo creyó, se murió de la risa. Gracias a Dios que era otra época, porque si no hubiéramos acabado en la cárcel. En aquel tiempo no sé, y menos en Calexico y Mexicali, donde te digo había una relación casi de familia de todo el mundo. Pero, pues esa fue la historia, todos los años batallando para ver cómo documentar los indocumentados que habían llegado de España, mi madre y yo. Así que mi madre finalmente pudo probar que había entrado a México con el acta de nacimiento de mi primer hermano, porque antes había una ley que al cumplir 5 años o algo así, de estar casada con un mexicano, automáticamente te hacían mexicana. Como mi madre no podía probar cuándo había entrado, pues no había ese periodo de tiempo que tenía que transcurrir para que dieran la nacionalidad. Pero finalmente con el nacimiento de mi primer hermano mexicano, mexicano por nacimiento, porque mexicana soy yo, este, logró tener sus papeles. Pero la historia de los papeles sí define la vida de los migrantes. Y Sí, pues bueno, ya, según yo ya estaba en el España, México, Francia, España, México, Baja California. Ya estaba en el cuarto país porque para mí eh, el norte se sintió totalmente diferente al centro de México, como que era otro país el norte. Estaba totalmente descoordinado del centro, no había todavía carreteras que nos llevaran y pues se sentía realmente como otro país. No como Estados Unidos, pero sí un país diferente al del centro. Y ahí me tocó vivir, ahí me tocó crecer, ahí me tocó hacer mi vida, ahí estudié, ahí me casé, ahí tuve a mis hijas, ahí las crié. Y amo a Baja California. La recorrí muchísimo, me metí a todos los lugares. En una época de mi vida trabajé en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y me tocó recorrer mi estado un montón de veces, con lo cual estoy muy satisfecha, muy contenta porque metimos los programas hasta en los lugares más recónditos del estado. Un estado muy agreste, un estado muy rudo, un estado que tenía 15, a ver, un habitante por cada 15 kilómetros, un estado bastante deshabitado en toda la parte centro-sur del estado norte, que es el estado de Baja California. Pues, no sé qué más te puedo contar. sí, gracias, Marta. Justo preguntarte que quizá esta situación de migración desde niña, ¿no? Desde Francia, primero España, tus padres, Francia y luego México, de alguna manera fue lo que te fue encaminando hacia tu labor de defensa de los derechos de las personas migrantes y también la ubicación geográfica, ¿no? Del estado de Baja California, pues como dices, con frontera con Estados Unidos. Entonces, mi siguiente pregunta sería justamente cómo inició tu labor de defensa de los derechos humanos y particularmente de las personas migrantes. Bueno, yo trabajaba con las comunidades deprimidas y trabajo en mucho desarrollo de comunidad y buscando alternativas para que la gente no dependiera de las situaciones externas, sino que pudiera salir sus propios medios en procesos de autogestión. Entonces, en eso trabajaba yo toda la vida. Ahí había todo mezclado, ciudadanos mexicanos que vivían en Baja California, otros que trabajaban en Estados Unidos, otros que de plano migraban y se quedaban allá, unos de los que pasaban todos los días a trabajar, pero había otros que se iban. Entonces, una población mixta, pero toda una población con muchísimas necesidades de organización y de educación y con muchísimas eh, posibilidades de modificar su destino.
Eso fue mi trabajo desde que yo lo recuerdo. Este, nos juntábamos activistas de la universidad y nos íbamos a trabajar. Trabajé mucho con los indígenas Cucapá, que son los indígenas de esa zona, y ayudamos a recuperar sus tierras, les ayudamos a que los reconocieran como indígenas. Yo me acuerdo, fíjate, que una visita que hizo Luis Echeverría a México, a Mexicali, eh, hay una sola carretera que te lleva al aeropuerto y era una carretera de 2 vías. Entonces decidimos, porque ya estábamos desesperados, porque el gobierno de Baja California eran amigos y eran amigos de mis padres, el gobernador. No quisieron nunca reconocer las tierras de los indígenas. O sea, no había indígenas. Primero, no reconocían a los indígenas justo para no tener que reconocer sus tierras. Entonces lo que hicimos fue invitar a los miembros de la tribu Cucapá, y venía un grupo como de 10 de los que se consideraban los guerreros, y eran como 5 o 6 del Consejo de Ancianos. Entonces estaba ahí, pusimos un tronco a la carretera y se tuvo que parar el camión en que venía Echeverría hacia Mexicali, y se bajó el gobernador. Marta, ¿qué estás haciendo aquí? Pues mira, te traigo a estas gentes que tú dices que no existen. Entonces, eh, dice, pues no, aquí no hay indígenas. Bueno, pues dime qué son ellas, ni siquiera hablan español. O sea, no hablaban, el Consejo de Ancianos no hablaba español, los guerreros sí. Le digo, pues, y se bajó Echeverría. Echeverría escuchó, y Echeverría dio instrucciones de que entrara el Instituto Nacional Indigenista y que viera lo de las tierras de los Cucapá. Y las tierras de los Cucapá estaban en manos justo del gobernador. Sí, justo. Así que empecé quitándole tierras a los amigos de mis padres para que las recuperaran los indígenas. Muy interesante el trabajo con los grupos indígenas, extremadamente difícil, y te digo, todo mundo empeñado en que no existían. Realmente ya estaban pocos, o sea, no eran tribus de 30,000 personas, eran tribus de muy poca gente. Se habían disgregado porque les habían cortado el río Colorado, que era su fuente de vida, para hacer la presa Hoover en Estados Unidos. Ellos, que vivían de las avenidas del río y de ser guías del río Colorado, se quedaron sin hábitat, o sea, se quedaron sin sus terrenos. Entonces era una población que se había tenido que disgregar, unos se habían ido a Estados Unidos, donde había otra parte de su tribu, otros se habían desparramado en los ejidos, otros seguían en la zona original, y así estaban, y sí había pocos, pero pocos son muchos, la justicia es para que se lleve a cabo, ¿no? Y finalmente logramos que les dieran sus tierras. O sea, al principio fue más como en territorio, Sí. como con la gente, digamos, con pueblos indígenas, y ya cómo es el paso hacia las personas migrantes, porque justo sabemos o algo de lo emblemático, digamos, de tu labor es pues la caravana que realizas anualmente de madres buscando a sus hijas y a sus hijos desaparecidos de diversos países de Mesoamérica, ¿no? De Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador. ¿Cómo surge? Mira, cuando yo estaba en Baja California, al final de mi estancia en Baja California, yo trabajaba en el INEA, era la delegada federal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y resulta que cuando en Estados Unidos se dio el programa de amnistía, donde se regularizaron muchísimos mexicanos, encontraron que no podían pasar las pruebas porque no sabían algunos ni siquiera leer ni escribir. Entonces empezaron a buscarnos, a nosotros, a la delegación de Baja California, empezaron a pedirnos ayuda. Estoy hablando de los 80, sí, te estoy hablando de los 80. Eh,
empezaron a pedirnos que los apoyáramos para que terminaran su primaria y su secundaria y pudieran, los que no sabían leer y escribir, pudieran leer y escribir. Porque para todos los procesos migratorios necesitaban pasar pruebas, no podían pasar si no sabían inclusive un poco de inglés. Así que ese fue mi primer contacto con la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Apoyarlos para que pudieran continuar con sus procesos educativos y pudieran eventualmente acceder a la documentación legal en su territorio, en Estados Unidos, donde ya vivían. Así que así empecé a trabajar yo con ellos. Luego toca que me caso con un activista, trabaja en Estados Unidos, y me voy a vivir allá. Todo mi trabajo es con migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ahí sí ya queda definido, ya no es trabajo, no es activismo social en general, sino ya queda muy definido el grupo al que nos dedicamos. Entonces yo me voy con mi nuevo esposo y trabajo muy duro de lleno, no tengo otra cosa que hacer. Trabajo de lleno en sus proyectos de educación para migrantes. Ahí me quedé 10 años, viví 10 años. Cuando regresamos a México, la Ciudad de México, nos encontramos que aquí no puedes hacer mucho desde aquí, los mexicanos en el exterior, pero sí tienes que hacer mucho por los migrantes que vienen a México. Y ahí empezamos a estudiar todo lo que pasaba con Centroamérica. Ahí decidimos armar esta organización, formamos la organización y nos dedicamos de lleno a trabajar con migrantes centroamericanos en tránsito por México. Ese es nuestro ámbito de trabajo, migrantes centroamericanos en tránsito por México. Claro que ahora ya hay, aparte de centroamericanos, ya hay de otras nacionalidades, pero vaya, los centroamericanos es a lo que más nos hemos dedicado. Y hicimos un viaje de estudiar el fenómeno y en ese viaje nos encontramos a las Madres de Progreso, Progreso y Oro, que es una de las zonas más difíciles de Honduras. Y era un grupito de 3, 4 madres. Nos decían que habían venido ya a tratar de encontrar a sus hijos desaparecidos. Pero la verdad es que no habían venido a México, habían llegado al norte de Guatemala y los buscaban en la frontera, no tenían cómo cruzar, no tenían dinero, no tenían apoyo, no tenían absolutamente nada, entonces no habían ingresado realmente al país. Pero ellos se le llamaban caravana. Cuando analizamos todo el problema de la migración en tránsito por México, decidimos que valía la pena apoyar a esas madres. Fue nuestra primer caravana con un grupo de 10 de Progreso hondureñas. La llevamos solo hasta el albergue de Hermanos en el Camino en Oaxaca. No pasamos de ahí. Pero claro, cada año se fue incrementando y cada año fue aumentando y luego finalmente esto lo hacíamos con recursos propios y lo que le robábamos a los amigos. No teníamos organización como formal, no teníamos presupuestos, no teníamos donantes, obviamente, y lo hacíamos en forma muy precaria, subiéndonos y bajándonos de los camiones comerciales, igual que lo habían hecho ellas. Hasta que finalmente logramos formar la sociedad y logré un financiamiento importante de una fundación alemana extraordinaria que se llama Médico International. Originalmente daban dinero solo para cosas de salud, pero que finalmente se percataron que si no había organización y educación y comunidad no podían, los proyectos de salud no progresaban. Entonces ampliaron su arco de referencia y nos siguen dando dinero. Nos han dado
becas desde el 2012. Así que con ellos trabajamos mucho. Y ahora también un fondo mexicano, Fondo Semillas, también es uno de los donantes. Así que la caravana viene muy bien financiada hablo en términos muy modestos, somos frugales, nos quedamos en los albergues en donde se puede, en hoteles decentes, pero muy eh, precarios, y ya hemos hecho 15 caravanas. Y este año no la podemos hacer como tal, pero que, aunque quiten las restricciones de la pandemia, las madres son personajes de alto riesgo. Yo misma estoy tipificada como una persona de alto riesgo por la edad, las madres también, entonces no las pudiéramos traer aunque levanten las restricciones, porque no podemos arriesgarlas, no vamos a arriesgarlas. Entonces estamos empezando un proyecto de generar la segunda generación de activistas dentro de este campo del movimiento en Centroamérica. Y vamos a trabajar con la siguiente generación, seguramente. Las madres mismas van a escoger quién las represente de sus familiares, de sus hijos, de sus hijas, de sus yernos. Y tendremos una madre y el familiar. La madre no viajará, familiar sí. Seguramente en su mayoría serán hijos, solo las que no puedan dejar los trabajos o por X, entonces vendrán otros familiares. Gracias, Marta. Justo es este pase de la estafeta, como decías, como nos compartías antes de iniciar la transmisión en vivo, que se va a hacer ahora por cuestiones también sanitarias de las madres a las hijas o a otro familiar, porque la problemática que se vive lamentablemente es brutal, ¿no? Entonces, para quienes nos escuchan, ¿pudieras compartir al menos algunos cifras, números de las personas que buscan o de las madres que han venido a buscar a sus hijos desaparecidos de estos países? Ay, corazón, eso es sumamente difícil porque eh, tenemos muchos escenarios. Hay comités de familiares de personas desaparecidas que a través de la caravana se han ido reforzando, que la caravana entre sus logros se convierte en un proceso educativo muy fuerte, que cuando regresa, y de empoderamiento, y que cuando regresan a sus países, pues ya van con otras visiones y van a organizar. Entonces, eh, estas madres regresan a organizar y que han formado comités, tienen comités de 20 gentes, 30 gentes, 50 gentes, pero hay un buen número ya de comités. Aparte está el trabajo directo que hacemos nosotros porque pensamos que hay un montón de gente que no tiene acceso a las organizaciones. Entonces nos vamos directo a campo y sí encontramos muchísima gente que busca. Voy a dar un ejemplo. Vamos a un pueblito de la sierra en Honduras. En una semana nos traemos más de 200 casos documentados. Un pueblito de 1000 gentes. Entonces, el problema de la dimensión es un problema que no se podría resolver más que si los gobiernos quisieran, incluyeran en el censo preguntas que fueran siendo indicadores de cuánta gente tienen desaparecidas en sus países. No lo quieren hacer. Entonces, no hay cómo calcular. Nosotros empezamos calculando con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en 2011 actualizó un estudio y hablaba de 20,000 secuestros semestrales. Entonces, tomando esos datos como referencia, platicando con muchos expertos en el tema,
llegábamos a la conclusión de 70,000 migrantes desaparecidos. Estamos hablando de 2012, ya no sabemos cómo seguir sumando, restando, multiplicando o qué haciendo, porque no hay forma. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en cada pueblo que vayas, vas a encontrar madres buscando a sus hijos desaparecidos en tránsito. En cada pueblito, por más chiquito que sea, hay alguien que tiene un pariente desaparecido. Entonces el problema es un problema mayúsculo donde la invisibilidad ha sido la tarjeta de presentación del problema de la desaparición de los migrantes. Sí, sí, lo que queda claro es que, como dices, es un problema mayúsculo y que tenemos que atender y saber que está presente. Finalmente, digamos, para esta parte de la entrevista, ¿pudieras compartirnos un caso, pues, que de éxito, pudiéramos decir, de una madre encontrando a su hijo? Yo recuerdo uno en Tlaxcala, me parece, pero más bien tú si pudieras compartirnos cómo te ha tocado vivir pues estos momentos. Y un caso que para nosotros es emblemático porque refleja la dimensión del problema justamente. Resulta que una madre tenía ya 17 años que no veía a su hijo. Su hijo había salido muy chico de 17 y, y no había vuelto a saber de él. Resulta que a, a nosotros nos llegó el reporte de que habían encontrado a un hondureño, no tenía comunicación con su familia y quería tenerla, que si lo podíamos investigar, entonces ya fuimos a investigar. Llegamos a este trabajo de investigación en campo lo hace Rubén Figueroa, es maravilloso en el trabajo porque no suelta una, es hasta que no la tiene bien eh, detectada, documentada y hace el encuentro. Este, este muchacho vivía en un pueblito de la Sierra de Hidalgo. Eh, un pueblo tan chico que ni siquiera está en el mapa. Entonces lo fue a buscar Rubén y lo encontró. Vivía con este cacique de la familia que nos dio el dato, también nos previno que tuviéramos cuidado porque el señor donde parece que vivía era uno de los caciques más nefastos de la zona. Entonces, bueno, ahí van. Sí era un cacique y tenía este chico trabajándole, cuidándole animales. Tenía 17 años cuidándole animales. Jamás le había pagado, lo golpeaba y no lo dejaba salir. ¿Cómo sucedió que pudo salir a buscar ayuda con esta familia? Porque el cacique se enfermó y tenía que ir a que le hicieran diálisis 2 veces por semana y entonces este muchachito aprovechó para poder bajar al pueblo, que no podía jamás bajar al pueblo. Cuando entrevistamos al cacique para avisarle que venía la mamá del muchacho, que nos lo íbamos a llevar, si él quería, que ya nos había dicho que sí, casi que entonces empezó a decir pues que era como de su familia y que él lo quería mucho y que lo había cuidado todo este tiempo, que lo había recogido, eh, ido del tren, lo cual es cierto, lo recogió, que este chico tuvo un accidente en la Bestia, etcétera, etcétera. Cuando tuvo el encuentro, llevó música y comida para todo el mundo al parque donde se iban a reencontrar la mamá y el hijo, tratando de poner su mejor cara y que no fuéramos a acusarlo. No lo acusamos porque no hay forma, o sea, no valía la pena, el hombre ya estaba mal, se iba a morir próximamente. Finalmente rescatamos al chico, le dio algo de dinero al salir, muy poco, pero le dio algo de dinero y se quedó como, eh, según él, el héroe de la ciudad porque había sido caritativo y había dado
apoyo y cobijo y comida a este chico por más de 17 años. Esta es una causa por la cual desaparecen los migrantes en México. ¿Quién iba a pensar que este chico podía estar en un pueblo cuidando animales contra su voluntad, que no lo dejaban salir y que además lo golpeaban? Cuando vino con nosotros, no levantaba la cara, miraba al piso nada más y no hablaba, ni siquiera con su madre. Sí la abrazó, pero no habló. Le tomó más de 10 días de estar en la caravana, irse aflojando y empezar a hablar, a contar su historia. Estaba absoluta y totalmente traumatizado. Lo que le pasa a los migrantes. Y luego le preguntan, ¿y por qué no se comunican? Como si que, como que fuera tan fácil, ¿no? Como que fuera algo nada más de querer. No, pues no es de querer, es una gente que es todavía una gente absolutamente vulnerable, sin ningún recurso. Hablo de recursos no solo financieros, sino recursos de conexiones, de experiencias. O sea, no hay por dónde. Así que ese es un caso que nos ha impresionado mucho, porque como que sí pone el foco de atención en lo más dramático que puede suceder. Por supuesto que no es lo más dramático, porque lo más dramático es el crimen organizado, la trata. Pero vaya, este es uno en términos de población mexicana, es uno de los casos más impactantes que hemos encontrado. Sí, yo recuerdo que cuando pasó la caravana por Oaxaca, creo que fue 2013 o 2014, bueno, cuando acompañamos también, conocí a ese chico y a su madre, y como dices, ¿no? Estaba prácticamente sin habla, estaba sin poder, pues eso, ¿no? Abrazar a su madre sin ninguna expresión, hasta que poco a poco también los acompañamientos, pues sí, más del autocuidado, más emocionales, fueron generando ese proceso y ese acercamiento. Entonces creo que ese caso, como dices, es un botón de muestra de la labor que tú realizas y que agradecemos muchísimo. Y en ese sentido quisiera preguntarte, pues, que nos compartieras a lo mejor tu página web, algún sitio donde pudiera la gente que quisiera donar, algún correo para alguien que quisiera colaborar. Sabemos que es difícil en estas circunstancias, pero como dices, lamentablemente es una problemática que no se acaba y que seguramente siempre va a caer bien, pues cualquier tipo de apoyo. Sí, claro, mira, tenemos en Facebook Movimiento Migrante Mesoamericano. Tenemos también en Twitter MM Mesoamericano. Tenemos la página web que es también www.movimientomigrantemesoamericano, todo con minúsculas y todo de corrido. .org. Este, Nomás ponen movimiento caravana, les van a salir todas las referencias habidas y por haber. Pueden accesar mucha información. En YouTube también tenemos canal Movimiento Migrante Mesoamericano. Todo hemos mantenido el mismo nombre, aunque es un poco grande, ya con ese nos quedamos, con ese nos casamos y lo mantenemos para identificación. Ya todo el mundo conoce un poco el movimiento y las 3Ms. Ujú. Así que sí tenemos, sí colgamos toda la información que podemos. Y Gracias. no podemos, no podemos colgar toda la información porque es mucho el volumen y no la podemos procesar toda. Pero sí tenemos suficiente información como para que disfruten ver una página. Sí, muchas gracias, Marta. Pues justo ahora te queremos ver a ti un poquito más. No sé si pudieras bajar tantito la pantalla para verte un poquito, eso, sí, porque vamos a entrar justo al cómo estás, al saber tú cómo estás, cómo te ha tocado vivir esta pandemia y cuáles han sido como, pues, los aprendizajes, ¿no? A nivel personal, a nivel colectivo, a nivel familiar que te ha dejado, pues, esto que estamos viviendo. Ay, mira, muy difícil.
al principio estaba absolutamente deprimida. Me tocó también que empezó todo esto justo cuando yo estaba en un agotamiento muy particular y no andaba del todo bien por el agotamiento y yo le dicen en inglés burnout, ya quemada de tanto trabajo. Y entonces no me pescó en buenas condiciones, entonces me sentía muy mal, eh, no tanto físicamente, bueno, sí, de todo, o sea, me podía sentar y ponerme a mirar el horizonte, quedarme 3 horas viendo el horizonte sin hacer nada ni moverme. Este, una depresión bastante fuerte. Poco a poco se me fue quitando, poco a poco fui yo misma pateándome para poderme mover. Y lo que me sacó finalmente de todo este problema es que teníamos que pensar, repensar qué debíamos estar haciendo en estos momentos. O sea, qué era el trabajo en estos momentos. Entonces empecé a tener mucha comunicación con la gente de Centroamérica, con los miembros del movimiento y empezamos a tratar y ya diseñamos el plan de trabajo de este año que estamos llevando a cabo. Entre otros es el programa, el proyecto Estafeta. Pero sí, Rubén está en la frontera. Eh, Tengo gente en Estados Unidos trabajando y no vamos a parar y seguimos. Creo que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Si bien no debemos arriesgarnos, tampoco podemos escondernos, tenemos que vivir. Entonces, no salgo mucho por ser responsable, por ser razonable, que soy gente de alto riesgo, porque tengo 79 años, y pero sí estoy empezando a salir un poco más. Sobre todo, mucha comunicación virtual. Sí, y justo Marta, preguntarte que pues esto que estamos viviendo como que te hace repensar muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti te sigue motivando o motiva la continuidad de tu labor? Como dices, tienes ya casi 80 años, pero eres una de las defensoras en México más activas, como decíamos, cada año. Pues es prácticamente un peregrinar, ¿no? Lo que hacen desde el sur de nuestro país, bueno, desde Guatemala, Honduras, El Salvador y todo México, hasta llegar hasta a la frontera. ¿Qué es lo que te sigue motivando a continuar esta labor en defensa de los derechos humanos? Es que es la vida, o sea, es la vida. Eh, Me enseñó la pandemia? Bueno, me enseñó que no puedes tirar la toalla, no puedes dejar de pensar, no puedes dejar de crear, no puedes dejar de tratar de ser feliz y de hacer feliz a todo lo que te rodea. Hay que hacerlo. No, no hay opción. O sea, ¿cuál es la otra opción? ¿Seguir sentada mirando al horizonte? No, o sea, no es opción. La opción es, párate y muévete. O sea, empieza a pensar, empieza a platicar, empieza a compartir, empieza a crear y sobre todo, muévete. O sea, no puedes quedarte eh, sintiendo que te apabulla lo grueso de la situación. En donde puedas tienes que introducir tu grano de arena para cambiarla. Así que pues no lo veo como decisión, lo veo como un fait accompli, o sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, punto. No hay discusión. Sí, Entonces gracias. saca fuerzas de donde puedas, pero muévete. Sí, transformar la energía, como dices, ¿no? De la depresión a la interacción con otras personas, como dices, aunque sea de manera virtual, que es algo que también estamos tratando de hacer con estos diálogos que estamos haciendo semana a semana con defensoras que inspiran y que sabemos que
a pesar de que no está siendo posible hacer el trabajo de la manera normal, justo aprovechamos que están en sus casas, que estás en tu casa ahora, digamos, para poder tener ese diálogo, ¿no? Porque si no, yo creo que ahorita ya estuvieras organizando pues todo lo de la caravana que se hace más o menos por estas fechas. Y bueno, ya para ir cerrando, Marta, quisiera que pudieras compartirnos, pues, qué mujeres te han inspirado a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Qué mujeres han contribuido también a ser la Marta que tú eres? Híjola, yo, como íconos, eh, yo tengo dos íconos, que es uno de ellos es Rosa Luxemburgo y el otro es Santa Teresa. Mujeres transgresoras. Por cierto, me fui a ver todos los significados que quería decir y estoy asustada. Este, Como que estoy violando todas las leyes y todas las normas y todo. Sí, la verdad es que hemos sido transgresoras y tenemos que serlo, porque mm, si las leyes son injustas no tienes obligación de seguirlas, primero que nada, si no son lógicas siquiera, si no van a resolver ningún problema, absolutamente, sino a complicarlo. Y además, todo este trayecto de complicar la vida, se llevan entre las patas a los migrantes porque sí los hacen sufrir a la gente. La gente sufre más por todas estas leyes que no deberían existir, deberían ser de otro tono, de otra manera, y por lo tanto seguiremos rompiéndolas cada vez que podamos. Siempre de manera pacífica, hasta que la historia no dicte otras formas, pero tenemos que seguir adelante. Así que, pues, ¿qué más te puedo decir? La última Bueno, pregunta sería justamente esa, Marta. Dices que has leído o que te fuiste a buscar qué es una mujer transgresora. Independientemente de lo que encontraste, para ti, ¿qué sería entonces una mujer transgresora? que no acepta lo preestablecido como dogma de fe. Lo va a analizar y si sirve se toma y si no se rompe, se deja, se le da la vuelta, se destruye, se construye otra cosa. O sea, no hay forma de que te quedes porque alguien pensó, alguien diseñó, alguien hizo una ley, alguien dijo que así era, con eso te conformes. Hay que basarse en la realidad. Lo que te dicta es la realidad. Eso que está pasando, ¿qué efectos tiene en la gente? Y si todos los efectos son malos, hay que cambiarlo, modificarlo, destruirlo o brincártelo. O sea, no se puede de otra forma. Muchas gracias, Marta. Pues agradecerte nuevamente tu tiempo, pues que hayas compartido también tu experiencia, sentirte más cerca, no conocerte un poco más. Como te decía al principio, hay una admiración profunda de mi parte y de muchas defensoras de los derechos humanos, no solo de México, sino que están en diversas partes de Latinoamérica y del mundo, hacia la labor que tú haces. Lo agradecemos muchísimo y también, pues, a través de este diálogo, pues, sigues transformando vidas, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, Patti, seguir creando, seguir moviéndose, mi lección del día, y bueno, es una lección que, pues, que tú has dado, que nos has compartido el día de hoy. Pues también saludos de compañeras defensoras, y bueno, pues agradecerte, como te decía, el tiempo que nos has brindado, y no sé si quieras cerrar con algún comentario, sino para ir dando fin, digamos, al diálogo pues, que hemos tenido la oportunidad de tener el día de hoy. Mira, el mundo está muy complejo, el mundo está muy desordenado, el mundo está en declive,
transición, hay una crisis civilizatoria de primer nivel. Esto puede ser el fin de una época y el principio de otra. Para eso necesitamos tranquilizarnos, tener paciencia, no tratar de ver todo y componer todo. Es imposible y te agobias y te abrumas, te rebasa. Entonces hay que escoger en dónde puedo yo apoyar, en dónde puedo yo ayudar, en dónde puedo yo modificar, en dónde yo puedo ser eje, en dónde puedo ser motor y concentrarse, porque si no, la situación te confunde, te rebasa y te deja para atrás. Entonces, hay que sacudirnos esas ansiedades y esas depresiones que tendemos a tener, sobre todo en momentos tan confusos. Darle, o sea, no alegar mucho, moverte. Muchas gracias, Marta. Pues te mando un fuerte abrazo. Vamos a seguir en comunicación. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron el día de hoy, pues que hayan estado con nosotras. Esperemos también que hayan disfrutado tanto como yo este diálogo virtual con Marta Sánchez Soler, socióloga y activista mexicana, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano. Muchas gracias y buenas tardes.